crónica en la mujer que se embaraza. ¿Qué debemos conocer sobre este tema? Primero tenemos que empezar diciendo que es una patología que tiene aumentado, que se ve un aumento de su prevalencia. Y esto está dado porque las mamás tienen una edad mayor y existe mayor obesidad en ellas. Es en realidad un aumento de los factores de riesgo cardiovasculares en estas mamás que tienen una edad mayor. Esta entidad, su presencia va a provocar un aumento en la morbilidad y en la mortalidad tanto materna como fetal. Y debemos tener en cuenta que puede ser una condición que desconoce la mamá y por lo tanto nosotros, que somos los médicos que la vamos a tratar, y que si la conoce la presencia de su hipertensión, es necesario hacer intensos controles pre-embarazo para minimizar los riesgos durante el mismo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta patología? Si trazamos una línea de tiempo, podemos hacer el diagnóstico antes del embarazo, durante el embarazo o después del embarazo, ¿sí? Entonces, enfatizo la idea de que podemos estar cursando un embarazo y no conocer esta patología en ellas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial crónica antes del embarazo? ¿Sí? Cuando la presión arterial sistólica y o la diastólica se encuentran superiores a 140-90 milímetros de mercurio en estas mamás. Durante el embarazo, hacemos el diagnóstico cuando estas presiones se encuentran elevadas antes de la semana 20 de gestación. Si el diagnóstico de hipertensión está hecho después de la semana 20 de gestación, no podemos en ese momento ponerle rótulo de hipertensión crónica. Después del embarazo se puede hacer el diagnóstico si los valores de presión arterial continúan elevados después de 12 semanas posparto. La hipertensión arterial crónica sabemos que la podemos dividir en primaria o esencial y secundaria. Principalmente nuestras mamás van a presentar una hipertensión primaria y la misma también la podemos dividir en leve, moderada y severa. Nuestra mayoría de pacientes se encuentran entre leves y moderadas. La fisiología normal del embarazo nos muestra que la presión arterial tanto sistólica como diastólica tiende a disminuir desde el inicio del embarazo hasta la semana 20 de gestación y ahí es cuando empieza nuevamente a subir. Entonces, la primera etapa del embarazo puede ser un momento en donde vemos enmascarados los registros de presión arterial elevados. Y es aquí, en la primera etapa del embarazo, en donde quizás tengamos que modificar dosis de drogas antihipertensivas o suspender directamente la droga en estas pacientes, que quizás necesite más adelante del embarazo o no vuelva a necesitar durante todo el embarazo. Entonces, estamos en dos escenarios distintos. Podemos conocer el diagnóstico antes del embarazo o podemos desconocer su diagnóstico. Y además, si conocemos el diagnóstico, tenemos que saber si estas mamás están recibiendo medicación antihipertensiva. Pueden, como dijimos, o no estar recibiendo medicación. Y debemos saber si esta medicación es apta o no para el embarazo. Ahora bien, ¿qué exámenes complementarios vamos a hacer en estas pacientes? La anamnesis siempre orientada a buscar factores de riesgo para hipertensión arterial y para preeclampsia. Tratar de investigar acerca de antecedentes familiares, mamá o hermana que hayan tenido preeclampsia o hipertensión en la familia. Siempre si existe la utilización de fármacos que generen aumento de los niveles de tensión arterial, como son los corticoides o los AINES, o si existe alguna enfermedad asociada en esta paciente que pueda provocar aumento de los niveles de tensión arterial, como son las enfermedades renales, endocrinológicas o reumatológicas, pensando en una hipertensión secundaria. ¿Qué exámenes complementarios vamos a hacer si la paciente conoce su diagnóstico antes del embarazo? Siempre van a ser los habituales que realizamos a toda mamá embarazada, pero vamos a enfatizar el control estricto de la presión arterial. Y a eso siempre con la búsqueda de trastornos hipertensivos asociados propios del embarazo, que se sobreimpongan a esta hipertensión crónica. En cambio, si hacemos el diagnóstico después de la semana 20 de gestación, es decir, que no podemos decir que esta paciente es hipertensa crónica, sabemos que es hipertensa hasta este momento, lo que vamos a hacer, aparte de los controles habituales que le hacemos a toda paciente embarazada, la búsqueda de signos en el examen y en los estudios complementarios que hablen de que la paciente es hipertensa crónica. Por ejemplo, en un electro, la presencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo,
o en un fondo de ojo alguna alteración vascular. En el ecocardiograma buscamos dilatación auricular o hipertrofia ventricular. Son todos signos que provocan la hipertensión a nivel cardiovascular. Y en el laboratorio, la función renal y la proteinuria son importantes saber si tiene alterados ya estos parámetros, porque nos pueden hablar también de la posibilidad de generar algún trastorno sobreagregado hipertensivo durante el embarazo. ¿Qué cuidados vamos a tener previos al embarazo si conocemos su condición de hipertensa crónica? Siempre lo que vamos a intentar hacer es optimizar los fármacos antihipertensivos que esté recibiendo. Sabemos que debemos suspender los IECA y los ARA2. Buscamos siempre la presencia de hipertensión arterial secundaria y si existe daño de órgano blanco a través, por ejemplo, de la proteinuria de 24 horas, que su presencia aumenta el riesgo de presentar una preeclampsia sobreimpuesta. ¿Qué conductas tomo durante el embarazo? Sabemos que debemos reducir la morbilidad materna. ¿De qué forma? Evitando los niveles de hipertensión arterial severas. Sabemos que las metas de tensión arterial en estas pacientes son superiores en comparación a las mujeres hipertensas que no están embarazadas. Las metas de tensión arterial sistólicas van a ser entre 120 y 150, 155 milímetros de mercurio y en las diastólicas entre 80 y 100. Existen distintas guías que no se ponen de acuerdo si es el punto de corte 150, 155. Pero sabemos que vamos a ser un poquito más permisivos en estas pacientes que están embarazadas, porque debemos evitar la hipoperfusión placentaria, que de esta forma podríamos traer mayor complicación también fetal. Bien, ¿qué complicaciones puede traer esta presencia de hipertensión arterial crónica en una paciente que se embaraza? Principalmente la preeclampsia sobreimpuesta, la restricción del crecimiento, el desprendimiento de placenta, los nacimientos pretérminos, malformaciones congénitas y cesáreas. Hablamos rápidamente de la preeclampsia sobreimpuesta. Hacemos este diagnóstico cuando tenemos aumento de los niveles de la tensión arterial. La paciente se encontraba estable con sus valores de tensión arterial estable y de repente empezamos a ver que empiezan a subir o que tiene proteinuria que viene en aumento. O no tenía previamente o tenía y no era significativa y esto empieza a empeorar. Además de alguna otra alteración a nivel del laboratorio. Con eso hacemos el diagnóstico de preeclampsia sobreimpuesta. Esto va a generar una prevalencia, o sea, tiene una prevalencia del 17 al 25% en estas pacientes. Generalmente se presenta antes de la semana 34 de gestación y estas pacientes son las que tienen peor pronóstico. Esta preeclampsia sobreimpuesta podemos hacer una prevención primaria mediante la administración en estas pacientes de suplemento de calcio, solo en aquellas que tengan bajo consumo de calcio en su dieta. Y sí a todas, aspirina en dosis bajas después de la finalización del primer trimestre para hacer una prevención. Otra complicación es la restricción del crecimiento cuando el percentilo del bebé es menor al 10% de su edad gestacional. Tiene una alta prevalencia, hasta un 41% en pacientes que tienen una preeclampsia sobreimpuesta. Otra complicación es el desprendimiento de placenta, también con una prevalencia que se duplica si tiene alguna complicación hipertensiva agregada. Para pasar rápidamente, los nacimientos pretérminos, altísima la prevalencia, el 30% en las pacientes hipertensas crónicas y hasta el 70% en las hipertensas severas. El tratamiento de estas pacientes sabemos que consta de dos partes, las medidas higiénico-dietéticas y las medidas farmacológicas. Dentro de las medidas generales, sabemos que el reposo en cama solo para las pacientes graves. No se debe indicar un reposo en las pacientes que se encuentran con una hipertensión leve a moderada porque empeoraríamos el cuadro y puede ser protrombótico el reposo, ¿sí? La restricción de sodio, sabemos, y siempre los cardiólogos nos gusta decir, coma sin sal, coma sin sal. En estas pacientes, a pesar de tener el diagnóstico de hipertensión arterial crónica, no debemos hacer una restricción absoluta del consumo de sodio porque podemos estimular aún más el sistema renina-angiotensina y provocar un empeoramiento de la situación. Es decir, no menos de 100.000 equivalentes por día es la indicación que le debemos decir a estas pacientes. Obviamente el alcohol y el tabaco se desaconseja en todas las pacientes. Y sabemos que el tratamiento farmacológico lo vamos a utilizar solamente para bajar o disminuir las complicaciones posibles cerebrovasculares que tenga esta mamá
por hipertensión severa, ¿sí? Y que a las hipertensas crónicas, leves a moderadas, vamos a intensificar las medidas no farmacológicas y vamos a utilizar los fármacos solamente para aquellas que tengan valores de tensión arterial superiores a los valores que hablamos anteriormente. Si la paciente tiene hipertensión leve a moderada, el costo-beneficio de administrar drogas antihipertensivas da para no dar drogas, ¿sí? Es decir, no medicar. Vamos a medicar cuando las cifras tensionales hayan superado estas metas que hablamos anteriormente, 150, 100 milímetros de mercurio, dicen nuestras guías, y respetamos. Sabemos que todas las drogas antihipertensivas atraviesan la placenta y que no existen estudios de calidad que nos digan utilizar una droga sobre la otra. Nosotros vamos a utilizar la droga según la disponibilidad que tengamos, que conozcamos o no nosotros los efectos adversos y qué severidad tiene la paciente. Las drogas son estas. Una vez que decido iniciar medicación, ¿con qué lo hago? Con alfa-metildopa, labetalol y nifedipina con una evidencia 1A para utilizarlas. Rápidamente, alfa-metildopa es un agonista alfa central que se lo vamos a dar 3 veces por día, que es la droga más antigua y más estudiada, que los nenes han sido estudiados hasta 8 años después del nacimiento de mamás que recibieron esta droga y no han tenido ninguna complicación, pero tiene un efecto que recién se logra entre los 2 y los 3 días de administrada la dosis, el efecto antihipertensivo, y tienen efectos adversos bastante frecuentes, que la somnolencia y la sequedad de boca, que hacen que nosotros tengamos que cambiar esta droga. Pero es la más utilizada porque es la más conocida, no porque sea la que hoy últimamente se está utilizando, ¿sí? La que más se está utilizando hoy en día es el labetalol, está en auge, es una alfa y beta bloqueante, entonces tenemos el efecto de bajar la presión y también controlar más la frecuencia cardíaca que aumenta desde el inicio del embarazo hasta su finalización. Entonces tenemos como 2 efectos positivos en estas pacientes. También lo podemos dar 2 veces por día o 3 veces por día, tiene buena tolerancia y produce un descenso de la frecuencia cardíaca, como dijimos, y la podemos utilizar tanto vía oral y endovenoso, importante cuando tenemos crisis hipertensivas en estas pacientes. La nifedipina, que es un bloqueante cálcico, vamos a utilizar siempre las presentaciones de acción prolongada, la retar o oros. La acción corta solo la utilizo si necesito hacer algún rescate de estas pacientes porque se encuentran hipertensas entre dosis de droga antihipertensiva. No voy a utilizar nunca la forma de acción rápida sublingual. Esta droga puede traer una taquicardia refleja que en algunas pacientes no son bien toleradas. Las drogas contraindicadas sabemos que son 2, IECA y los ARA2, durante todo el embarazo con la misma evidencia, clase 1A. Bien, ¿cómo empiezo la administración de estas drogas? Monodroga a dosis bajas. Control domiciliario en consultorio de tensión arterial. Si todo esto está bien, correcto, continuamos igual. Si existen elevaciones de la tensión arterial, ya sea en domicilio o en consultorio, debemos aumentar la dosis en forma escalonada de la monodroga. Y siempre teniendo en cuenta la búsqueda de complicaciones maternas sobreagregadas, hipertensivas por el embarazo, y siempre viendo la vitalidad fetal. Si algo de esto, es decir, si está todo ok, continuamos igual. Pero si algo de esto da alterado, debemos internar a la paciente para hacer un seguimiento estricto. Finalización del embarazo, sabemos que las formas son 2, parto natural o cesárea. En estas pacientes aumenta muchísimo las cesáreas, pero no está contraindicado el parto vaginal en ellas. Es más, debemos, digamos, nosotros avalar el parto vaginal para ayudar al ginecólogo, a la obstetra que se anime a hacerlo, ¿sí? El parto natural es lo mejor para ellas. Y el tiempo de finalización. Cuando la paciente está controlada, no medicada, puede llegar a la semana 39 de gestación. Si está medicada y bien controlada, también. Cuando la paciente es difícil de controlar, entre la semana 36 y 37 puedo ya finalizar la gestación, siempre intentando hacer una maduración pulmonar con los corticoides 48 horas. Y si la paciente obviamente tiene alguna complicación sobreimpuesta, hipertensiva o tiene signo de sufrimiento fetal, el grupo de médicos interdisciplinario va a decidir la finalización del embarazo
cuando sea necesario. Se encuentran los fármacos antihipertensivos siempre en la leche materna. A pesar de ello, debemos siempre promover la lactancia materna. No existe ninguna complicación en el niño recién nacido que recibe leche de madre que toma estas drogas. ¿Y qué drogas podemos utilizar? Las mismas que vamos a utilizar durante el embarazo, y ahora sí le podemos agregar el atenolol y el enalapril, con buena evidencia. Sabemos que el enalapril es una droga que no nos gusta para las mamás, para las mujeres en edad fértil. Sabemos que estas pacientes se pueden ir de alta con esta medicación y debemos enfatizar la idea de que no deben quedar embarazadas si están tomando esta medicación, o por lo menos ir al cardiólogo a hacer los controles y rotarla si fuera necesario. En el posparto inmediato tenemos que tener cierta atención. Va a haber dolor, va a haber reabsorción de líquidos, va a haber pérdida de la vasodilatación que se daba por el embarazo y va a haber consumo de AINES. Todas estas situaciones van a generar aumento de los niveles tensionales. Atentos, porque por ahí es el momento en donde debemos iniciar medicación antihipertensiva. Y sabemos que el puerperio puede ser recién el momento en donde hacemos el diagnóstico de hipertensión crónica en estas mamás si después de 12 semanas continuamos con estos niveles elevados de presión arterial. Conductas en el consultorio. ¿Qué vamos a hacer? Siempre antes del alta decidir si se va a ir con medicación o no. La vamos a seguir ambulatoriamente cada 15 días en el consultorio. La vamos a entrenar para que se tome la presión en su casa y lo anote, y vamos a hacer nosotros los controles también en el consultorio. Si existe discrepancia en estas cifras, vamos a hacer un monitoreo ambulatorio de presión arterial y vamos a ajustar drogas antihipertensivas si fuera necesario, según los resultados. Debemos hacer laboratorio y cuantificación de proteinuria de 24 horas si tuvo algún trastorno hipertensivo sobreagregado durante el embarazo. Entonces, como conclusiones podemos decir que estas mamás, la mayoría van a terminar exitosamente su embarazo sin complicaciones, pero que tienen un aumento de posibilidad de presentar una preeclampsia sobreimpuesta, retraso en el crecimiento intrauterino y prematurez en sus bebés. Que sus cifras tensionales van a ser superiores a las mujeres hipertensas que no se embarazan, que existen drogas que debemos contraindicar y que planear el embarazo y realizar controles de las pacientes mediante un grupo interdisciplinario de especialistas nos asegura mayor tasa de éxitos en ellas. Bueno, muchísimas gracias.